Elisa García es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra y trabaja en Microsoft desde el año 2007. Primero ocupó en Madrid puestos de responsabilidad en gestión de grandes clientes, donde lideró el sector de la educación en España y Latinoamérica. En 2013 se traslada a las oficinas centrales de Microsoft en Seattle, donde trabaja en programas estratégicos para acercar a startups de alto potencial al ecosistema Windows, crear redes entre startups, aceleradoras de empresas e inversores y desarrollar negocios conjuntos. Tras finalizar su MBA en liderazgo en la Universidad de Harvard, desde 2015, Elisa es miembro del programa de alto potencial de Microsoft y en 2017 se traslada a San Francisco como gestor senior de desarrollo y estrategia para Office. En abril de 2019 se incorpora a la empresa M12, primero liderando una red de centros de investigación, startups, aceleradoras de empresa e inversores en el programa M12 de Microsoft, orientados al desarrollo de la computación cuántica y actualmente liderando el equipo de desarrollo de mercado cuya misión es ayudar a las startups en su proceso de crecimiento o expansión. Sus áreas de especialización incluyen la computación cuántica, la computación en la nube, la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones móviles, el Internet de las cosas, el software como servicio o la creación de nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, pues todas este currículum vitae pues, llena de razones, ¿no? Un poco o que justifican tu presencia hoy en esta asignatura, cosa que te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación, ¿no? Entonces, para empezar, nos gustaría que nos describieras un poco M12, que es M12, que es la inversora de Microsoft, pero que nos dieras un poco más detalles de qué hace esta empresa y nos contaras en qué consiste tu actual trabajo como líder del equipo de desarrollo de mercado dentro de M12. Cuando quieras, Gracias, Elisa. David. Y me hace muchísima ilusión estar aquí. Lo único que voy a pedir perdón porque hace pues 8 años, yo creo, desde 2013, que no doy una charla en español, con lo cual voy a meter un montón de gatillazos al diccionario y lo siento mucho, sobre todo hablando de tecnología me es muy, 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 muy difícil. Con lo cual, pararme, preguntarme, intentaré no hacer mucho Spanglish, pero va a haber cosas que me van a costar. Elisa, una cosa. Sí. Hace poco también una egresada de Teleco me ha recordado que trabaja en Uber en Canadá. Le pasaba exactamente lo mismo. Le Es muy pasaba difícil. exactamente lo mismo, que era incapaz a veces de hablar en castellano, hablando un poco del coche autónomo, de Uber, de sus trabajos un poco de Sí, investigación. de las cosas más técnicas, tanto por la parte financiera como por la parte Tecnológica. tecnológica, es muy difícil. O sea, computación cuántica lo he dicho como 3 veces, es quantum computing. Pero bueno, lo voy a intentar. Si queda muy raro, me vais parando. Vale. Em, pues M12, lo que hacemos es básicamente lo que se llama un venture capitalist, es capital riesgo. Hay otros, igual que M12, que son completamente privados, que es como funciona, ya sé que luego hablaremos un poquito más de esto, pero es como funciona el capital riesgo en Estados Unidos. O sea, hay una serie de gente que tiene muchísimo dinero, en lugar de ponerla en el banco, pues la pone a invertir en tecnológicas. Entonces hay unos agregadores de inversión y, por ejemplo, hay firmas muy conocidas como Sequoia o Andreessen Horowitz que tienen muchísima innovación y hay una serie de gestores que se dedican a gestionar ese dinero que la gente ha puesto que luego va a ser invertido en startups. En el caso de Microsoft, lo que hacemos es que en lugar de esta gente que tiene que dinero que lo quiere invertir, que en lugar de ponerlo en bonos del Estado, lo pone en tecnológicas directamente, que es un riesgo mucho más alto, pero a la vez, bueno, estás invirtiendo en innovación y por otro lado, puedes recuperar también muchísimo más dinero. En nuestro caso,
Microsoft invierte o sea, nuestro fondo del que invertimos viene solo de Microsoft. Microsoft nos da una cierta cantidad todos los años para invertir y medimos la inversión, pues un poquito como cuando pensáis en los fondos cuando vais al banco que te dan a 5 años, a 10 años. Normalmente en capital riesgo se miden las cosas a 10 años y medimos cosas como pues que si Microsoft ha puesto $1, pues que nos devuelvan, pues en nuestro caso un buen resultado sería que nos devolvieran 10 veces, por lo menos 10 veces lo que nos ha puesto. Hay muchas empresas tecnológicas que tienen este tipo de inversoras dentro de la empresa. Y hay dos tipos. Dentro de lo que se llama el Corporate Venture Capital, que es es que no sé muy bien, Venture Capital se traduce como Capital riesgo, capital riesgo. capital Sí. riesgo. Dentro de los corporativos están los que son puramente financieros, como es nuestro caso, como es Google Ventures y otros, que intentamos que todas las métricas con las que trabajamos sean simplemente el que sea una financiación que tenga sentido, o sea, que vayamos a generar retorno para la empresa. Y hay otros que son totalmente estratégicos. Y eso significa, pues, por ejemplo, Salesforce es totalmente estratégico. Significa que a ellos no les importa tanto el retorno financiero, pero les importa mucho más el crear un ecosistema para Salesforce, llevar innovación, lo que se llama Signal, la señal de innovación de vuelta a la empresa madre. Qué mal queda, la empresa madre. Entonces, nosotros somos financieros, pero llevamos un poquito de señal, con lo cual en el espectro entre financiero y estratégico estamos completamente financieros, pero con un poquito, llevamos un poquito de... le contamos a Microsoft un poco lo que está pasando ahí fuera. Y bueno, es una discusión filosófica muy larga porque unos eligen estar en un lado o en el otro, ¿no? Entonces, dentro de M12 lo que tenemos es un grupo de inversores que normalmente tienen pues sus currículums son gente que viene de banca o que sabe mucho de finanzas, que poco a poco se han ido metiendo en tecnología y se han convertido expertos en unas ciertas tecnologías, pero suelen mirar a todo desde un punto de vista financiero. Una vez hacemos la inversión, entonces tenemos un equipo, que es el equipo que yo lidero, que hace apoyo a las inversiones. Entonces apoyamos a las inversiones conectándolos con Microsoft y a veces vendemos, nuestras startups venden a Microsoft, hacemos colaboraciones con Microsoft, pero también con otros clientes. Microsoft tiene millones de clientes, entonces aprovechamos la red comercial de Microsoft para ayudar a nuestras startups a vender. Y luego otra cosa que también hace mi equipo es que hacemos colaboraciones con otros inversores de capital riesgo en Silicon Valley, sobre todo, un poquito en Israel, pero sobre todo en Silicon Valley. Muy bien. Has nombrado que la financiera de Google, ¿no? Google Ventures, que yo creo que es pionera, ¿no? Es pionera, se establece antes que Mucho Microsoft Ventures, antes. ¿no? Mucho antes, ¿no? Uh-huh. Y he leído recientemente que esta senda que inició Google, que continuó Microsoft, también ha sacado una inversora Amazon y otra inversora Facebook, ¿no? Recientemente. Sí, bueno, Amazon todavía, o sea, todavía no se sabe muy bien qué van a hacer. A ver, la mayoría de las empresas tecnológicas llevan muchísimos años invirtiendo en el ecosistema de tecnología. Lo que pasa es que esa es una forma de hacerla consolidada y profesionalizada. Antes serían inversores puntuales, cada un equipo cogería y haría una inversión, entonces así se hace de una forma en la que tú tienes un equipo que sabe mucho de inversiones, que está mirando por la parte financiera, no solo por la parte de tecnología y de estrategia, que esa Microsoft ya tiene mucha gente que sabe hacer esa parte. Y luego, por otro lado, también te permite como agrupar el conocimiento de innovación y cómo entra el conocimiento de innovación dentro de la empresa. Entonces, Amazon lleva muchísimos años invirtiendo, han hecho inversiones súper interesantes. Por ejemplo, en computación cuántica, Amazon invirtió en una empresa que acaba de salir pública que se llama IonQ,
pero no invirtió como Amazon Ventures, sino que invirtió separadamente. Te encuentras su nombre en muchos sitios, pero ahora parece que por fin van a consolidarlo. Así ya un poco el plano personal, ya que te vemos en casa, ¿no? Sí, estoy en ¿Cómo casa. cómo estás viviendo este periodo de confinamiento y teletrabajo, ¿no? Que ya llevamos más de un año, ¿no? A cuestas. Cuéntanos un poco cómo te apañas. Pues para mí, David, tú lo sabes, ha sido un poco curioso porque yo me quedé embarazada justo 15 días antes de que empezara la pandemia, con lo cual estuvimos muy recluidos durante toda la pandemia en San Francisco, y ya cuando nació mi hija en noviembre, pues en que pudimos volar nos vinimos para España. Entonces ahora mismo estamos, tanto mi marido como yo, trabajando desde España, y estamos trabajando por las tardes. O sea, yo he empezado mi jornada laboral a las 4 de la tarde, vienen mis padres a cuidar a la niña, hago un parón sobre las 9 y luego trabajo hasta la 1 de la mañana o así. O sea, que estoy trabajando en horario de allá. Pero bueno, de momento no volvemos a trabajar hasta septiembre, con lo cual está siendo muy interesante lo que está pasando. De hecho, en Microsoft ya no vamos a volver al modelo de trabajo como el que había antes. Nos van a dar la opción de ir a trabajar o no ir a trabajar, y de trabajar desde Estados Unidos o desde otros países dependiendo de tu puesto de trabajo. De momento, Satya, que es nuestro CEO, ha dicho que todo el mundo puede trabajar por lo menos desde casa el 50% del tiempo, y que si quieres trabajar desde otro país o no ir a trabajar a la oficina, pues que tienes que hablarlo con tu jefe, y que si tu puesto lo permite, pues que es posible. En mi caso, mi puesto no lo va a permitir, porque yo trabajo con clientes, con startups y con partners y se encuentran en Silicon Valley, pero vamos, yo no espero volver a la oficina hasta octubre por lo menos. La has nombrado ahora mismo, ¿no? Has nombrado a Satya Nadella, ¿no? Que es el CEO de Microsoft, ¿no? Que dicen que desde su llegada Microsoft se ha transformado, ¿no? Hablando un poco de innovación, que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado desde la llegada de Satya Nadella en Microsoft desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Que es esa cultura de la innovación, ¿no? Que se habla, ¿no? Hoy en Microsoft, o cómo innova Microsoft, ¿no? Y más allá, ¿no? ¿Cuáles son los canales que usa una empresa de 140.000 trabajadores en su sede central para que eso funcione y verdaderamente sea un ejemplo de transformación, ¿no? Que se habla ahora de transformación digital de una empresa? Pues ha cambiado mucho, la verdad. Para empezar, ha intentado crear una cultura mucho más plana que con Steve Ballmer. Yo entré cuando aún estaba Bill Gates. O sea, yo estuve un año con Bill Gates, un montón de años con Steve Ballmer, y ahora llevo unos cuantos bueno, es que ya llevo muchos años en la empresa. Entonces, es una cultura mucho más plana donde todas las opiniones se escuchan mucho más. Ha creado muchos mecanismos para que cualquiera pueda opinar sobre lo que quiera, y entonces las opiniones llegan. Por ejemplo, ahora tenemos, una vez al mes, tenemos un foro con Satya y podemos preguntarle cosas así. Antes, al ser una empresa que tiene tantos años, se había creado muchísimas jerarquías, entonces ha intentado disolver esas jerarquías. Sí, sí. Em, bueno, ahí tiene un libro, de hecho, que se llama Growth Mindset, que es la mentalidad de crecimiento, que siempre están intentando preguntar, oye, ¿podríamos hacer esto un poco mejor? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y entonces, ahora está muy valorado dentro de Microsoft, incluso nosotros tenemos una serie de cosas que tenemos que hacer todos los años y reportar para que nos paguen, nos hagan promociones y cosas así. Entonces, incluso se valora eso, ¿no? Que has colaborado con ideas originales, has intentado contribuir al trabajo de otros, cosas así ahora se valoran que antes no se valoraban. Y una de las cosas que han pasado como consecuencia es que antes los grupos de producto que se habían creado como si fueran pequeñas islas, o sea, tú tenías el grupo de Windows, el grupo de Office, el grupo de los servidores, que luego se convirtió en el de la nube, y estos grupos no hablaban entre ellos y no colaboraban entre ellos, de hecho competían, porque tenían que competir
por más fondos, más recursos, entonces siempre era como competición entre ellos. Entonces esto ha cambiado y entonces ahora es mucho más plano, los grupos colaboran y, por ejemplo, Office es un buen ejemplo. Los distintos productos de Office discutían un montón entre ellos por recursos, ¿no? Que al final, cuando tú estás desarrollando Excel, tú para hacer cinco botones más o funcionalidades más en Excel necesitas 15 ingenieros. Entonces, puedes elegir contratar a 15 ingenieros o el director de Office puede elegir que mejor que Word es el producto que quiere ser estratégico, que quiere el crecimiento. Entonces, antes competían, ahora están todos bajo el mismo liderazgo y colaboran entre ellos y podéis, de hecho, si sois usuarios de tecnologías Microsoft, podéis ver que hay mucha más integración entre nuestros propios productos, que antes no la había. Antes había productos que no funcionaban entre ellos. Y era por cómo había crecido la empresa, porque al final es una startup que creció muchísimo, muy rápido. Entonces creció un poco de forma inorgánica. Hablando un poco de cómo evoluciona, ¿no? Y gracias un poco a la innovación, a esta nueva gestión que nos hablabas de hacer una empresa más mezclada, ¿no? Y no tan compartimentada, ¿no? M12, ¿no? Que se funda ya en el 2016, también puede ser considerarse, la has mencionado ligeramente, puede considerarse como un observatorio del mercado de las startups, ¿no? ¿Qué papel juega M12 en Microsoft? O, ¿qué aprendéis, ¿no? Del ecosistema de las startups y que eso os ayuda a la empresa Microsoft a mejorar, a innovar? Podríamos decir, explícanos un poco esta doble función de inversora observatorio de la innovación. Observatorio. Me gusta la palabra observatorio. Esa me la voy a quedar. Pues, de hecho, es una de las, cuando digo que somos financieros para poder ser independiente como observatorio. Porque cuando miras desde dentro de un grupo de producto, tu opinión está completamente como tamizada por lo que ya cree tu grupo de producto. Entonces, lo que hacemos es, en áreas estratégicas de Microsoft, cuando miramos para hacer inversiones, al final estamos evaluando el mercado sin saber muy bien lo que piensa Microsoft sobre ese mercado, sin contaminarnos con todo. Entonces, cuando ya estamos haciendo la inversión, entonces traemos a la gente de Microsoft para que nos ayuden a evaluar la startup en concreto. Pero una vez ya hemos definido, ese es el espacio en el que hay que ir, esta es la startup, entonces pedimos ayuda para que nos ayuden a evaluar. Mi equipo hace esto, de hecho. Una de las cosas que hacemos es crear es que no sé cómo se dice, insights. Agregamos cosas que hemos aprendido de distintos, de las startups con las que nos hemos reunido, de otros inversores de capital riesgo, de lo que nos están pidiendo los clientes en torno a innovación, y producimos un reporte que mandamos todos los meses al comité de dirección de Microsoft. Y allí les decimos pues, las tendencias que estamos viendo. Por ejemplo, en el reporte que mandamos el mes pasado, hablábamos de verticalización de soluciones. Cada vez estamos viendo que hay muchísima tecnología plataforma, que ha habido el boom de las plataformas, que ahora cada vez más va a ser verticalización de soluciones. Los clientes que nos están llamando para soluciones de innovación nos piden que estemos más verticalizados. De hecho, Microsoft ya ha empezado a verticalizarse, pero nosotros vemos que tenemos que ir más deprisa. No sé. Esa es una de las formas en las que, o sea, mandando estos reportes, pero luego colaborando muy cerca con los grupos de producto, una vez ya hemos decidido nosotros en qué es lo que tenemos que estar invirtiendo. Aunque a veces puede chocar esto, ¿no? Porque muchas veces como que la inversión, ¿no? Podríamos decir, cuando tú estás invirtiendo en startups, ¿no? También tienes que guardar una confidencialidad también, ¿no? O sea, también hay fricciones en esto de observatorio inversora. Es muy curioso. Bueno, sí, porque somos Microsoft, pero una de las cosas, yo que vengo de Microsoft como de la madre, cuando tú estás colaborando con empresas y con startups, lo primero que haces siempre es firmar un acuerdo de confidencialidad.
En el mundo del capital riesgo no se firman nunca acuerdos de confidencialidad, que me parece muy curioso. Y hay muchas startups que, sobre todo europeas, que al principio, y sobre todo viniendo de universidad, que tienen patentes de hace mucho, o sea, tienen cosas que están en investigación con propiedad intelectual que ha costado muchísimos años desarrollar, les da un poco de vértigo. Pero si quieres conseguir fondos de capital riesgo, es muy raro que alguien te vaya a firmar un acuerdo de confidencialidad. Pero como somos Microsoft, si nosotros vemos algo y luego lo desarrollamos, entonces tenemos un riesgo muy grande de que alguien nos pueda decir que lo hemos desarrollado porque ya lo hemos visto. Con lo cual, los propios empleados de Microsoft intentan, porque nos lo dice nuestro departamento de legal, por activa, por pasiva, millones de veces, nunca ver nada que pueda influenciarles en cómo están ellos desarrollando algo. O sea, una cosa es que te vayas con una idea de, bueno, pues va a haber verticalización, una idea Sí. como a grande, pero en las cosas más tácticas, en donde puede haber propiedad intelectual, como los ingenieros, sobre todo los ingenieros, la gente de producto, normalmente nunca forman parte de esas conversaciones, precisamente porque es para Microsoft que alguien nos demande por tener porque haya la posibilidad de que alguien haya copiado algo, es muchísimo más riesgo que de hecho copiarlo. Es mucho más fácil para nosotros hacer una colaboración con la startup. Eh, La has mencionado también, ¿no? Uno de los indicadores cuando se trata de medir el grado de innovación pues, de una región, ¿no? Que hay muchos estudios, ¿no? Que tratan pues, cómo está en innovación España, cómo está en innovación Navarra, cómo está en innovación Europa. Uno de los factores importantes es un poco la presencia o el capital invertido por estas inversoras, ¿no? Por estas empresas de capital riesgo, ¿no? Y cuando analizas un poco el mercado, prácticamente no solamente en Estados Unidos es pionera, sino es abrumadoramente Sí. casi todo el capital riesgo pues tiene un origen en Estados Unidos, ¿no? Europa da la impresión de que se ha quedado atrás, ¿no? Y China parece que está poniendo mucho esfuerzo, ¿no? en generar este apoyo a la innovación, ¿no? A través de estas empresas de capital riesgo, ¿no? ¿Lo ves así desde Estados Unidos? Cuando miras hacia Europa, cuando miras a nuestro desarrollo tecnológico de Europa, ¿cómo nos ves? Yo creo que cada vez, y la pandemia va a ayudar, hay una palabra muy bonita en inglés que es silver linings, que son las cosas buenas que pasan cuando algo malo pasa, o sea, cómo sacar lo bueno a lo malo. Yo creo que la pandemia va a ayudar a que en Europa haya más innovación porque se va a ver más inversión que pase desde Estados Unidos. No creo que los fondos se vayan a mover. En Estados Unidos se va a seguir invirtiendo muchísimo más en capital riesgo, pero tiene más que ver con un tema cómo está la estructura financiera en Estados Unidos y cómo hay más necesidad de tomar riesgos en Estados Unidos que en Europa bueno, pues porque tenemos un sistema mucho más socialista y es mucho más capitalista. O sea, es toda una estructura social que habría que cambiar. Entonces, aunque los fondos estén en Estados Unidos, yo creo que va a haber más inversión estadounidense yendo a otros sitios del mundo y va a ser mucho más global porque va a importar menos donde esté la startup. Nosotros, por ejemplo, bueno, el año pasado abrimos oficina en Europa, tenemos oficina en Israel, tenemos oficina en India, pero cada vez da igual donde tengamos oficina. O sea, hemos invertido en una empresa en Australia, o sea, cada vez va a ser más fácil porque nos estamos acostumbrando a hacerlo todo remoto, con lo cual ya no pasa tanto. Una de las razones por las que en Estados Unidos se invertía en empresas, en startups estadounidenses, es porque antes normalmente cuando tú inviertes en una empresa tomas lo que se llama un board seat, que es en el comité de dirección, pues tomas uno de los puestos del comité de dirección, del comité ejecutivo de la empresa. Entonces, antes las reuniones eran presenciales, con lo cual si tú tenías el inversor que tenía que asistir a la reunión, estaba en San Francisco, pues no podías tenerlo viajando a Australia todos los días. Ahora ya estas reuniones son completamente online, con lo cual esto va a hacer que las cosas cambien. Antes nunca se hacía una inversión sin verle la cara
porque bueno, esto del equipo es muy importante, entonces nunca se hacía sin verle la cara, ahora esto va a cambiar. Así que yo espero que vaya a haber más inversión que esté por todo el mundo, pero seguirá habiendo más inversores en Estados Unidos. Y es un tema estructural. Ellos toman más riesgo. La forma en la que el país funciona, tienes que tomar más riesgo, porque o tienes éxito o no puedes ni pagarte, o sea, no puedes ni pagarte la educación de tus hijos, no puedes pagar La seguridad social, la el seguridad médico. social, no hay seguridad social, entonces el sistema te incentiva a tomar riesgo. Una cosa que les puede venir, les puede dar alguna pista a nuestros estudiantes que precisamente en la asignatura están ahora en el bloque que llamamos de emprendeduría, que básicamente es que nos planteen que una idea de negocio que tenga una componente tecnológica y en definitiva que traten un poco de ver si eso, podríamos decir, podría dar lugar a una futura startup, a una futura empresa, ¿no? Cuando dentro de M12, ¿qué os indica a la hora de invertir que una empresa tiene un alto potencial de crecimiento? ¿Cuáles son los KPIs, ¿no? los indicadores, ¿no? de los que hacéis uso para evaluar el grado de innovación y potencial de una startup para acogerla dentro de vuestro programa y que forme parte de vuestro portfolio de empresas? Pues en nuestro caso, nosotros normalmente invertimos en lo que las rondas de financiación tienen como escaleras. Entonces está Cuatro, lo que ¿no? sea. Cuatro, que llaman, ¿no? Bueno, puede haber, depende. Cada vez, de hecho, esto va a cambiar. O sea, creo que cada vez va a haber más. Sí, sí. En Estados Unidos, yo creo que en Europa es probable que haya menos. En Estados Unidos hay muchos. Empiezas con lo que se llama Friends and Family, que es que te han dejado dinero, pero Friends and Family en Estados Unidos puede ser hasta $1 millón, que para una empresa española $1 millón sería pues bastante capital ya para empezar. Luego están las rondas semilla, seed rounds, que son normalmente hasta 5, pueden ser incluso hasta $10 millones. Y después está la serie A, la B, la C, la D, y se pueden llegar a ver antes. En C normalmente intentaban o bien hacerse públicas o ser adquiridas o simplemente ya generar negocio, que es como antes los negocios funcionaban, pero ahora se siguen hasta la F, incluso yo he visto que hay veces F más, que digo, ya esto ya no sé dónde va a llegar, porque F más ya son muchísimos millones de dólares, ¿no? Sobre todo para empresas de hardware que necesitan mucha más inversión porque son de hardware que hay que producir cosas. Entonces, nosotros nos centramos sobre todo entre serie A y B. Llegamos a alguna C, hacemos alguna semilla, pero A y B son los que más hacemos. Normalmente los cheques, se dice, los cheques que emitimos son entre 5 y 10 millones de dólares. Entonces, es bastante estándar. Normalmente necesitas que tengas, o sea, los parámetros que miramos son bastante estándar. Normalmente necesitan que tenga annual recurring revenue, que es que generen, que estén generando Beneficio. Esto es genial. beneficio anualmente y que sea año tras año, que tengan un MVP, que es un minimum viable product, que haya un producto mínimo viable. ¿Qué más? Que esté demostrado que haya un hueco en el mercado para esa solución y que haya clientes que ya están haciendo algún tipo de prueba de concepto, porque esa es la mejor forma de demostrar que hay un hueco en el mercado. Y esas son las tres principales cosas que miramos para una serie A. Sin embargo, cuando estamos mirando, que a veces miramos para semilla, incluso anterior, las cosas que normalmente nos fijamos es mercado, o sea, que sea muy claro que haya cuando haces un análisis de mercado, cuál es el mercado potencial y que no haya nadie que esté haciendo lo mismo que tú estás haciendo y que haya una necesidad en el mercado, que tengas varios clientes que te hayan dicho que es una necesidad de mercado obvia. Nos fijamos muchísimo en el equipo. Alguien que
que tenga funcionalidades diferentes. Normalmente, pues por ejemplo, si hay varios que han ido a la misma clase, pues entonces no tienen un perfil para formar una empresa. Sería mucho mejor que fuera pues una persona que sepa hacer de CEO, otro que sepa de operaciones, otro que sepa de gestión, otro que sepa de ingeniería, pero que sean perfiles muy diversos, que tengan experiencia trabajando juntos o con otras personas. Que si es posible haya alguien que ya haya empezado un negocio alguna vez, aunque no sea el fundador, pero alguien, hay por ejemplo un rol que ocurre bastante en Silicon Valley, que es el que hace gestión de startups, que las ayuda a crecer. Entonces, pues contratar a alguien, aunque sea el empleado número 2, que se llama, que te vaya a ayudar con toda la parte de gestión, porque normalmente el que tiene una idea, pues no es el que más sabe de esas cosas. Entonces, esas son las cosas que más miraría. Mercado, análisis de mercado, que haya hueco en el mercado y el equipo que sea diverso y que los currículums pues que se complementen. Y una vez que ya habéis tomado esa decisión, aparte de la financiación, ¿cómo hacéis el acompañamiento, ¿no? Para que estas empresas luego os den, hagan un retorno de vuestra inversión con un alto crecimiento, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque luego salís de la empresa, ¿no? O sea, después del periodo normalmente se sale de la empresa, ¿no? Bueno, ¿O no? quedas, depende de lo que se... Depende. A veces seguimos invirtiendo en la misma empresa en rondas consecutivas. Depende. Normalmente, como invertimos en Serie A, es bastante pronto dentro de la vida de la startup. Normalmente, aunque se diluyan las acciones, seguimos teniendo tantas acciones porque somos uno de los inversores iniciales que aunque pasen los años, seguimos teniendo sitios en el comité, o sea, tenemos teniendo un sitio en el comité de dirección. No siempre, depende de la negociación. Normalmente, como esto, cada inversora tiene sus reglas. Entonces, nosotros normalmente intentamos liderar las rondas de inversión. Entonces, al liderar las rondas en una fase tan temprana, normalmente seguimos con la startup. De momento, como solo tenemos 5 años, yo creo que la mayoría de las startups en las que estamos, yo diría que la gran mayoría seguimos estando. Hay varias startups que han vendido y hay una que es ahora una compañía pública, con lo cual en esas obviamente ya no estamos. O sea, si venden a otra compañía o se hacen públicas, entonces ya dejamos de estar. Ya, retomáis un poco el dinero, ¿no? Sí, tenéis ahí el entonces, beneficio, ¿no? Vale, sí. vale. Por eso se hace los cálculos de cuándo es rentable una financiera, por eso se hacen a 10 años, porque es cuando empiezas a ver qué es lo que ha pasado. O sea, tú haces la inversión y ahora todavía es muy pronto para saber. O sea, me parece que, no me quiero equivocar, pero me parece que 6 han vendido y una se ha hecho pública y hemos hecho más de 100 inversiones. ¿Puedes decir qué tipo de startups habéis invertido? Que tenéis en vuestro portafolio algunas de ellas, un poco para que nos den pistas. Sí, pues a ver, tenemos de tecnología un poco de todo. Una de las cosas que es curiosas es que el perfil de los inversores que tienes dictamina mucho qué tipo de startups vas a invertir. Entonces es muy importante a quién contratas como inversor. Tenemos bastantes en el campo de ciberseguridad. Se dice así, ¿verdad? Sí, Ciberseguridad. sí, sí. Suena raro, suena raro. Porque tenemos un especialista en Israel en ciberseguridad. De hecho, Israel es súper fuerte en eso. Entonces, eso es una de nuestras áreas más fuertes. Invertimos bastante en lo que se llama Enterprise SaaS, que es software como servicio para empresas. Pues todo, pues plataformas, no sé, pues tenemos una empresa que se dedica a ayudar con configurar horarios para gente que no trabaja delante de un ordenador, por ejemplo, que es un campo que son muchísimas personas, pues los camioneros, los que están de repartidores, no sé, las enfermeras, o sea, es un campo bastante grande. Tenemos bastante lo que se llama inteligencia artificial aplicada, que es inteligencia artificial aplicada a distintas verticales.
hemos invertido muy poquito, pero algo en hardware. Tenemos una inversión en computación cuántica, en fotónica, de hecho. Eso es un ejemplo bastante curioso porque Microsoft tiene una teoría completamente diferente sobre qué va a pasar con la computación cuántica. Hemos invertido en una startup que es totalmente opuesta a lo que cree Microsoft que vamos a hacer y así aprendemos con ellos. Hemos invertido en varias empresas de robótica para todo temas de manufacturación, sobre todo. Sanidad y recientemente varias con respecto a, ¿cómo se llama esto? Automatización de procesos y inteligencia artificial en biotecnología, pues por ejemplo, cómo generar, esto es un tema súper interesante, me parece a mí personalmente muy interesante, es cómo, ahora además con la del COVID lo hemos vivido todo, pero cómo hacer más rápidos los procesos de encontrar los vectores para desarrollar vacunas y medicamentos y cosas así, que es un campo que necesita avanzar muchísimo, como todos hemos estado leyendo estos días. Y me queda alguna área importante. Y tecnologías para desarrolladores, para ciclos de desarrollo, cómo desplegar procesos en la nube, cosas así, pues como... Esos son las áreas principales. Ahora mi intención era un poco comentar algo sobre la computación cuántica, porque nos llama mucho la atención, pero ya nos has avanzado una cosa de esta contradicción, ¿no? Entre la inversión en esta empresa de computación cuántica desde la fotónica y la visión de Microsoft, ¿no? O sea, un poco... Porque también el otro día lo pude escuchar un poco de manos de lo que es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona, que tiene un poco el ordenador el Mare Nostrum, y le preguntaban sobre la computación cuántica y era bastante escéptico, ¿no? Como decía un poco que era otro sector, ¿no? Decía que no lo veía como competidor a su supercomputador, ¿no? Aparte, ponía un poco sus dudas, lo decía de una manera muy gráfica, diciendo un poco que él veía que la computación cuántica estaba en la edad de hielo, ¿no? Debe ser por las temperaturas de los Puede qubits. ser. Aunque si es fotónico no necesita estar en la edad de hielo, porque entonces es una de las ventajas de la computación cuántica fotónica. Sí, sí, a ver, tiene razón. Realmente no todos, o sea, un ordenador cuántico no necesariamente es un ordenador que nos vaya a servir para todos los tipos de procesos. Un ordenador cuántico va a ser muy bueno en algunas cosas muy específicas, pero por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con Big Data, para procesar muchísimos datos a la vez, un superordenador es mucho mejor. Un ordenador cuántico sería demasiado lento. Entonces, hay unos tipos de problemas muy específicos para los que la computación cuántica va a ser mucho mejor, pero solo para esos tipos de problemas. Lo que pasa es que el tipo de problemas son problemas muy importantes. Por ejemplo, toda la parte que estaba diciendo ahora de procesos de biotecnología. Para todos los temas químicos no hay, o ciberseguridad es otro, pero para todos los temas químicos, químicos orgánicos, no hay ordenadores que puedan simular ciertos tipos de moléculas. Y es por la complejidad de las moléculas. Entonces, un ordenador cuántico sería mucho mejor para ese tipo, si lo hiciéramos funcionar, que eso ahora contesto a esa parte, pero también no es trivial, pero sería mucho mejor para ese tipo de problemas que un supercomputador. Pero para Big Data, el ordenador cuántico no nos va a acelerar nada. Porque ¿cuál es el estado actual, ¿no? Tanto, no solamente del hardware, sino del software, ¿no? Porque también hay mucha iniciativa, casi también desde el ámbito universitario, de intentar un poco estandarizar, normalizar, hacer propuestas en torno a lo que es al software, ¿no? De la computación cuántica, ¿no? Más que al hardware, ¿no? Que parece que es lo más visible actualmente, ¿no? ¿Cuál es el estado actual? ¿Cómo lo ves tú? Pues
Estamos parados, o sea, hubo un momento en el que estábamos desarrollando hardware y software a la vez y era muy claro que necesitábamos mejor software para operar los ordenadores. Pero yo creo que ahora hemos avanzado bastante en la parte de plataforma y de software. Lo que necesitamos es ordenadores. Hace unos años, además, español también, Sergio, se demostró ¿cómo lo llama? La supremacía cuántica. Sí. Pero realmente eh, se demostró, o sea, realmente el problema que se estaba resolviendo todavía no es un problema real. Es decir, Que es factorización de números primos, ¿no? ¿No? Que era... pero no es un problema real. Vale, has probado que podemos ir un poco más rápido, pero que está muy bien, que ya es algo, pero todavía no estamos resolviendo ningún problema real. Es un problema todavía, pues, académico. Entonces, hay, creo, bueno, hay más, pero hay cuatro, yo diría cuatro tipos de, ¿cómo se dice? Qubit. Qubits. 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 Hay cuatro tipos de qubit básicos que la gente está desarrollando. Está los de Google, los de IBM y muchos otros que están con el, ¿cómo se llama? No No me sé. sale en español. En inglés, no te preocupes. Superconducting, los superconductores. Sí, superconductor. Después estamos nosotros, que estamos con nuestras partículas Majorana, están los fotónicos y están los que tienen iones atrapados. Y luego hay otras teorías, pero bueno. Entonces, todos tienen problemas y para ninguno hemos solucionado los problemas que tienen. Los de Google y los de IBM pueden producir muchísimos qubits, por eso es siempre pues, el ordenador de IBM que tiene no sé cuántos qubits y tenemos uno ahora en Alemania que tiene más, pero tienen muchísimo ruido. Las medidas que se toman de esos qubits no son suficientemente buenas, o sea, no sabemos lo que estamos obteniendo, o sea, entonces tienen un problema que si consiguen corregir el ruido, hay una parte que se puede corregir con software, que esa va muy adelantada, pero la parte de hardware, pues hasta que no consigan corregir más el ruido, pues las aplicaciones de momento todavía no van a ser reales, entonces se van a poder hacer experimentos. Después están los de ion Q, que son los de iones atrapados. Pues los iones atrapados son muy lentos, entonces tienen un qubit mucho más perfecto, que tiene mucho menos ruido, que está muy bien, pero para mover la información entre qubits es lentísimo, con lo cual tampoco es viable, o sea, no se pueden hacer experimentos con más de muy poquitos qubits. No, llevo días sin leerme la documentación, pero bueno, la última vez que lo miré eran muy, muy poquitos. Después están los fotónicos, que es de los que hay menos publicado públicamente, pero que parece que por eso nosotros nos interesa también aprender de lo que están haciendo. Hicimos esta inversión en una compañía que se llama PSI Quantum, PSI como la letra griega, y eh, eh, son muy prometedores, pero también tienen bastante ruido. Un poco menos que los superconductores, pero también tienen ruido y también es algo que tienen que solucionar. De hecho, Mercedes es una española que está trabajando con ese equipo y su principal misión en ese equipo es corregir el ruido. Y luego está nuestra teoría, que es que nosotros hace 20, bueno, más de 20 años ya, hace muchos años encontramos un tipo especial de materia que se llamaba los Majorana, las partículas Majorana, que es materia que está como entrelazada. Esto estoy dando o sea, es muy, 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 muy a super Sí, nivel, sí. pero bueno. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que sabemos que si creásemos, esta es nuestra hipótesis, que si creásemos un qubit con esta materia tendría muy, muy poquito ruido y iría muy deprisa, pero crear el qubit es dificilísimo. Entonces, ahí estamos. Entonces, yo espero que una de las cuatro empiece a avanzar más rápido. Por ejemplo, los fotónicos y los atrapados, los iones atrapados, es una teoría mucho más nueva. La empresa que está haciendo lo de los iones atrapados acaba de salir pública, con lo cual parece que están siendo muy acelerados. No publican mucho de lo que están haciendo, pero tiene buena pinta, porque sus inversores están invirtiendo mucho.
Los fotónicos es otro que también tiene muy buena pinta. Además, aceleraría la producción muchísimo. No había que producir bajo cero, sería basado en luz. Entonces, los superconductores son los que están más estudiados y no se ve muy claro qué es lo que va a pasar con ellos, pero eso sería mi conclusión, ¿no? Pero hay otros tipos de qubits que parece que, bueno, pues que están cogiendo, pues que tienen su momento y que yo espero que evolucionen más rápido. No obstante, no creo que vaya a pasar nada en los siguientes 10 años, nada muy grande en los siguientes 10 años en computación cuántica. Pero en cambio sí que hay empresas, sí que hay inversión, ¿no? Un poco que trabajan tanto en hardware como en software, ¿no? O sea, Sí. es que parece que está muy difícil, está muy lejos del mercado, pero en cambio sí que hay financiación. Perdonad que tengo un perro aquí ladrando. Perdonad, ¿eh? Que pese a estar tan lejos del mercado, ¿no? Podríamos decir, de la aplicación, sí que hay una fuerte inversión, ¿no? O sea, un poco... Hombre, es que es inversión de riesgo si lo ah, piensas. Entonces, mm, si esto es un tema, es como que si ahora te dijeran que a lo mejor podrías haber invertido en Intel o en Qualcomm hace 20 o años, pues Nvidia. dices, o en Nvidia, pues dices, pues voy a poner 1 euro aquí por si acaso, ¿sabes? Y a lo mejor entonces, o sea, el capital riesgo funciona así, tú inviertes en 100 startups y esperas que de esas, pues, no sé, dependiendo de en qué, por ejemplo, si inviertes en semilla, esperas que por lo menos una de cada 10 vaya bien, pero si una va bien ya pagas lo demás, ¿no? Entonces, es normal que en computación cuántica siga habiendo financiación porque promete mucho, hay problemas que no se pueden resolver, que se podrán resolver si, pues, o los de Google, los de IBM corrigen los errores, nosotros acabamos de sacar el qubit, los de fotónicos tienen problemas también con los errores y con la producción, entonces si conseguimos pues aliviar esas cosas, pues promete mucho. ¿Y hay colaboración o hay competición? Pues hay colaboración, hay mucha competición, pero hay colaboración en algunos aspectos, sobre todo en temas de ciberseguridad. Eh, Claro que es un entre poco el tema que se habla, ¿no? De que los ordenadores cuánticos podrían romper, un poco acabar con la seguridad, ¿no? En Internet, ¿no? Al ser capaces de romper, ¿no? Los algoritmos de clave pública y privada, ¿no? las grandes empresas nos estamos preparando y estamos preparando a nuestros clientes para ese futuro, se llama el futuro postcuántico. Y eso sí que lo estamos haciendo en colaboración con otros. Por ejemplo, Amazon, Google y Microsoft tenemos publicaciones sobre qué es lo que creemos que tienen que hacer los clientes en un mundo postcuántico. Allí es donde hay muchísima más colaboración. O sea, por quién saque el primer ordenador que tenga aplicaciones reales, allí competimos. Pero en cómo solucionar el tema de La romper el ciberseguridad, ¿no? algoritmo, sí, el RSA, allí colaboramos. Muy bien, vale. Eh, Hablando ya para acabar, ¿no? Bueno, te queremos quitar mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué oportunidades vislumbras, un poco las has nombrado parcialmente, a las futuras startups tras el COVID, ¿no? Bueno, cuando acabe el COVID, no vamos a decir que ya ha acabado porque no ha acabado ni mucho menos esto. Se acaba, o nos acostumbraremos a vivir con ello. Em, Pues yo creo, a ver, el tema de que no haya que estar en Silicon Valley para poder jugar en Silicon Valley, yo creo que es muy importante. Entonces, va a haber que aprender a jugar en Silicon Valley aunque no estés en Silicon Valley. Yo creo que va a haber el rol de gente que sabe moverse muy bien allí, pero que ya puede estar en cualquier sitio del mundo. Eh, Estamos viendo, por supuesto, muchísimas, y sobre todo nosotros siendo Microsoft, muchísimas startups relacionadas con temas de teletrabajo. Si las cosas como robótica y automatización, si antes tenían relevancia, pues ahora cada vez más y más aceleradas, y como embeber inteligencia artificial en procesos de automatización.
En todo el tema de tanto de sanidad como biotecnología está yendo muchísimo capital y yo creo que seguirá yendo mucho más porque está visto, o sea, creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es, ¿no? ¿Qué más? Las herramientas. El otro día estamos desarrollando una tesis sobre ese tema. Las herramientas de desarrollo se van a convertir en algo muy importante porque hay muy poca gente que sepa fabricar software o construir sistemas, o hay muy pocos ingenieros en el mundo, básicamente. Entonces, todas las herramientas que ayuden a que los ingenieros puedan ser más productivos, o sea, es decir, que con menos trabajo hagan más, es un tema que también se va a invertir muchísimo. Porque así no vas a tener, o sea, los ingenieros son los que hay, entonces podrás hacer las cosas más rápido en tu empresa. Entonces, yo creo que esas son las áreas en las que el COVID va a acelerar. Ya ha acelerado, de hecho. La inversión capital riesgo el año pasado ha subido muchísimo y sobre todo en esas áreas. Eh, este problema que tenemos, has tocado un poco el tema de la universidad, no quiero hacerte algún comentario, alguna pregunta sobre la universidad. En Europa, pasa en España y pasa en Europa, no sé si de igual manera en Estados Unidos, hay una dificultad a la hora de captar alumnos o que los alumnos decidan estudiar ingenierías, ¿no? Y nos acabas de decir que el mundo tiene muy pocos ingenieros, ¿no? Menos de los que necesita Muchísimos actualmente. menos, sí. ¿También pasa en Estados Unidos? Sí, también pasa en Estados Unidos. Hay y por eso hay muchísimos menos. Y de hecho, en Estados Unidos hay visados para ingenieros. O sea, si tú eres ingeniero y te muestras que no hay suficientes ingenieros, así es como me contrataron a mí en Estados Unidos. Yo demostré que no había, o sea, que no había nadie con un perfil como yo. Hay un visado específico para este tipo. Sí, es un problema que, bueno, yo soy muy activa en estos temas y doy muchas charlas, sobre todo a mujeres, a chicas que están acabando al final en bachillerato, que tienen interés por la tecnología. Si hay pocos ingenieros, mujeres en tecnología todavía menos. Entonces, es un problema porque no es suficientemente atractivo cuando obviamente pues, los trabajos luego son atractivos, ¿no? Entonces, sí, es un problema global. Bueno. Y así para finalizar, bueno, una duda. Cuéntanos un poco tu experiencia en Harvard. Ah, pues, hombre, fue toda una experiencia ya hace varios años. Em, Fue una experiencia muy buena, es un concepto de universidad completamente diferente. También es verdad que tú tienes otras experiencias y que puedes aplicar, o sea, cuando tú estás escuchando algo, pues aplicas algo que te está pasando en el momento en el trabajo, que te ha pasado, entonces lo ves de otra manera que cuando estás estudiando la carrera. Harvard es muy conocido porque tiene el método del caso, que es que a ti te dan un caso de estudio, que es, por ejemplo, pues, no sé, a ver si me acuerdo de alguno que fuera un poco divertido. Pues hicimos uno de gestión de una marca de ropa, que es una marca de ropa para yoga, que se llama Lululemon, que es muy famosa en Estados Unidos. Hicimos que hubo una serie bueno, el CEO tuvo una serie de comportamientos que la gente del equipo de dirección querían quitarle al CEO. Entonces era un caso de gestión, ¿no? De cómo te cargas al CEO de una empresa. Entonces es una cosa que pasa, que a veces pues es que al CEO había que cargárselo, estaba saliendo en la prensa. Bueno, el caso que había salido en la prensa es que habían fabricado unos pantalones que se transparentaban. Entonces él hizo un comentario que es que bueno, que a las mujeres que se las transparentaban los pantalones que mejor que no compraran en su tienda o algo así. Hizo un comentario como muy feo, entonces se lo querían cargar. Entonces estudiamos el caso y tienes la oportunidad de hablar con gente que está en esa empresa y que ha sido partícipe de esa decisión. Entonces, te dan el caso, lo estudias, luego tienes un grupo de gente
que son pues también ejecutivos de otras empresas, de otros sectores, de otras geografías, con las que tú discutes el caso y después vuelves a clase y entonces ya lo discutes con el profesor. Entonces es otro tipo de... es diferente el método, ¿no? Y es bastante interesante, aunque pierdes bastante tiempo. O sea, un caso te lleva casi toda una semana para aprender una serie de conceptos, pero luego los conceptos que aprendes no te los olvidas, porque lo has debatido, te has creado tu propia opinión, has escuchado las opiniones de otros y luego ya por fin, al final del todo, es cuando llega el profesor y entonces bueno, pues entonces es cuando te dice, bueno, pues esto es una teoría, podrías haber hecho esta otra teoría y lo analizas con el profesor. Y luego ya por comentar a otra universidad estrella, siempre se habla mucho de la influencia o el impacto que tiene Stanford en Silicon Valley, ¿no? ¿Eso lo notas tú en el día a día? Hombre, ahí es como un círculo vicioso en el buen sentido, ¿no? Hay inversores de capital riesgo que se enfocan exclusivamente a gente que sale de Stanford. Hay varias, o sea, no una. Si sales de Stanford, te vamos a empezar a financiar. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. Tienen muy buenos ingenieros, pero a la vez, eso, si hay inversión que va a esos ingenieros, después, o sea, se cierra el círculo. Sí, en Estados Unidos, bueno, la educación está muchísimo más segregada, entonces hay unas pocas muy buenas universidades donde va muchísima inversión y muchísima atención y luego hay muchísimas universidades que no. Yo creo que en ese sentido, bueno, lo que tenemos aquí es mucho más democrático. Y ya para acabar, una recomendación, ¿no? Con difícil que dar recomendaciones o consejos, como lo quieras llamar. ¿Qué recomendarías a nuestros estudiantes cuya vocación sea emprender una empresa de base tecnológica? Pues que no tengan miedo. Yo creo que los españoles, sobre todo, nos da como miedo. A mí me llegan emails y a Sate le llegan emails que nos da como miedo, bueno, pues yo porque voy a escribirle a esta persona, bueno, pues que si tienes una idea y tú crees en tu idea, que la documentes, que la trabajes, pero una vez la tengas bien trabajada, pues para adelante, ¿sabes? que si hay que prepararse una presentación, esto gente, sobre todo el inglés, que no pasa nada, que escuchamos gente que no sabe el inglés y que si la idea es buena no pasa absolutamente nada. Que te llegue que le mandes un email a quien haga falta, que el no, yo creo que en España sobre todo estamos como que nos da mucho miedo el no, pues es que si te dicen que no, pues es que te van a decir que no 100 veces para que una persona te diga que sí. Entonces, cuando veo, en general los españoles somos como muy cortados para eso, hay algunas excepciones, pero somos como muy cortados, entonces que no haya miedo, que el no ya te lo van a decir. Yo cuando entré a trabajar en Microsoft, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, que yo le decía a mis amigas, bueno, y un día trabajaré en Microsoft, y lo decía de broma, ¿no? Y lo decía de broma, llevo 15 años trabajando en Microsoft. Yo nunca pensaba que a mí me iban a coger para trabajar en Microsoft. Había muy poquitos puestos o sea, habría muy poquitos puestos cada año, ¿no? Pero bueno, eché el currículum y hice las entrevistas y yo como que iba pasando y me cogieron. Entonces, eso me pasó también con Harvard. Yo les mandé un email y les dije, oye, estaría muy interesada en formar parte de vuestro programa. Y me contestaron y me dijeron, pues esto fue en octubre, hay una chica, porque ahí intentan tener perfiles, un cierto tipo de perfiles en Harvard para que haya una combinación específica en la clase. Dice, pues justo hay una chica de tecnología con 10 años de experiencia que ha tenido que desapuntarse del programa, con lo cual empiezas en 15 días. Y dije, pues vale. Y entonces empecé, pero si nunca hubiera mandado ese email, pues nunca me hubieran cogido. Entonces, que no tengáis miedo, bueno, que el no siempre lo tienes. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, Turquillán, a Elisa? No, no se atreve, no se atreve. Nacho.
Bueno, y si no me contactáis por LinkedIn y me mandáis, Claro. intento contestar por LinkedIn. Bueno, Elisa, un placer. Ya sabes que nos conocimos mucho durante tu carrera, ¿no? En la UBNA y un placer el contar contigo y ya recurriremos a ti alguna otra vez, ¿vale? Vale, ha sido un placer. Hombre, sería mejor en Pamplona y que luego fuéramos a comer, el chuletón. La comida no tiene nada que ver en Estados Unidos. Eso todo. Pero bueno, Bueno, a lo mejor una de estas en persona. vale. Que te vaya muy bien, Elisa, que te lo mereces. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, mucha suerte. Hasta Venga, luego. suerte. Adiós.